Entrevista. Volvimos, nos fuimos mucho tiempo, ¿no? Pero volvimos, estamos con Rodrigo Martín. Él es licenciado en Economía, es investigador y profesor de la UBA. Ahora en octubre vas a hacer una maestría, me contabas. ¿Cómo estamos? Todo bien, un gusto estar acá con ustedes, con amigos de toda la vida. Un gustazo. La verdad que sí, nos conocemos hace un montón de tiempo. Y ahora te tenemos acá, te vamos a exprimir. Ya lo estuvimos exprimiendo antes, lo vamos a volver a exprimir al aire. Así es. Si se preguntaban por qué tardamos tanto, ¿dónde estuvimos? Estábamos debatiendo sobre Vicentín. Literal. Atrás del micrófono. Estábamos hablando Estos sobre somos. Vicentín. Pero no vamos a ir a eso todavía. Todavía. Preguntarte primero por vos, ¿cómo ha sido este recorrido, ¿no? Hacia ser economista, esta licenciatura. ¿A qué te has ido dedicando? Porque sos profesor y también has trabajado un poco para el ministerio. Sí, Contá. sí. Bueno, te cuento un poco la historia. Dale. Yo, soy de acá de Rivadavia, del barrio Marcel Pérez. En su momento, cuando tenía 18 años, decidí irme a Buenos Aires a estudiar economía. Durante la secundaria, el quinto año de secundaria, hice mi primer año de la carrera mediante un sistema que se llama U21, que estaba permitido ahí en la facultad. Y después cuando llegué allá empecé en segundo año, empecé a conocer gente, muchos amigos de toda la vida, ahora amigos muy cercanos. Y me empezó a gustar en su momento la microeconomía aplicada. Microeconomía. ¿Qué quiere decir la microeconomía? Son las decisiones de los agentes individuales, de las personas individuales. Es decir, bueno, yo compro tanto, o la persona puede consumir tanta cantidad de comida o de bienes, dependiendo de la cantidad de plata que tiene. Bueno, ver esas relaciones, me empezó a gustar la microeconomía teórica. Entonces después, tuve la suerte de hacer un gran curso de macroeconomía con Damián Pierri en su momento, y me empezó a gustar mucho la macroeconomía teórica también. Dejaste un poco de lado la micro. La micro y pasé a la macro teórica. Entonces ahí dije, bueno, me gusta mucho el ámbito, y empecé a analizar los fenómenos monetarios, déficit fiscal, tipo de cambio, y fue la segunda ayudantía que tuve de macroeconomía ahí con Damián Pierri. Antes había tenido cuentas nacionales con Silvana Cavalari, y después tuve microeconomía 2 con Gabriel Monterrojas, fue el otro curso que estoy hoy en día, y matemática economista con Eduardo Rodríguez. O sea, que has ido haciendo cursos paralelamente a Claro, he ido la haciendo carrera. los cursos que voy haciendo de la carrera. Después voy pidiendo, los que me gustan, voy pidiendo ser ayudante. Ah, Y bien. después me termino encargando de las clases prácticas. Y después ya sos profesor. Claro, y después, por ejemplo, le das clases a los chicos. Entonces, hice eso, y en paralelo fui investigando diferentes ámbitos que me gustaban. Es decir, en principio me gustaba la epistemología, Mira. la economía, explicar por qué tal modelo, qué crítica se puede hacer un modelo. Y ahora, hoy en día, estoy haciendo modelos macroeconómicos, que es prácticamente ver por qué sube el tipo de cambio, qué causas puede tener el tipo de cambio subir, con no deslizante. Eso ya es otra cosa. Bien, ahora te vamos a preguntar del tipo de cambio y la inflación. Les recuerdo a los que nos están escuchando, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, hacerle las preguntas que quieran a Rodri, la verdad que responde todo, se los decimos por experiencia. 26 34 62 39 69. Y nos pueden ver por ciudadfm.net, ahí le van a poder ver la carita, como decimos acá. Bueno, Rodri, entonces ya estamos, lo que me contabas, ya estamos en el último año, digamos, ¿no? Claro, y en el último año... ¿A qué te dedicaste? O sea, ¿cómo fue tu vínculo con el ministerio? Eso me interesa. Ministerio de Desarrollo Productivo, estuve tres meses ahí, y por diversas razones dejé el ministerio. Pero en sí yo trabajaba con Silvana Cavalari, me comentó una posición laboral ahí y estuve trabajando ahí. Hice grandes amigos, Yara Lenin, una gran amiga que hoy en día está trabajando en la econometría. Y la verdad, una gran experiencia. En sí me tocó ir, ¿por qué? Porque me salió la beca de investigación la beca de investigación sobre modelos macroeconómicos. Entonces, como no era compatible con un trabajo, tuve que dejar el trabajo. Entonces me tuve que ir a la beca de investigación.
a la beca de investigación y nada, hoy en día estoy haciendo eso. Creo que ahora en septiembre se acaba, así que después empezaré a preparar trámites para maestría, de ingreso, todo eso, así que me queda todavía. Bien, ¿qué te va a dar esta maestría? No, la maestría en economía, en realidad hay un montón, está en DITEL, la UDES, hay un montón de UCEMA. En sí la maestría en economía lo que te da es una nueva herramienta, si querés el puente hacia hacer un doctorado, afuera, donde vos quieras. En sí son 2 años, 2, 3 años, 1 año, va variando según la ¿Te gusta estudiar, Veo? ¿Te gusta seguir estudiando? Sí. Está perfecto. Yo creo que igual a todos un poco nos gusta como... No hay que dejar de estudiar nunca. Bien, ahora, si te parece, nos metemos un poco en el ámbito ya de la economía argentina. Bien. Vamos a empezar por arriba, después te animás a venirnos más a Mendoza, ¿sí? Sí, a ver. Acepto el desafío, bien. Economía argentina, ¿qué está pasando? Dame un panorama de qué está pasando, después vamos entrando más en debate sobre cada punto. Bueno, hoy en día lo que pasa en la economía argentina es que tenés un gobierno que quiere planchar el tipo de cambio. ¿Y cómo lo plancha el tipo de cambio? Lo plancha comprando dólares, es decir, teniendo dólares para el momento de que si se dispara un poco, contrarrestar vendiendo dólares mediante el Banco Central. Hoy se compraron dólares, el Banco Central salió a comprar dólares y el problema es que ¿por qué planchamos el tipo de cambio? Porque el gobierno está centrado hoy en día en la elección de medio término. Es decir, está centrado en que todo siga parejito hasta la elección de medio término. Todo tranquilo hasta la elección de medio término. ¿Y por qué? Porque es muy probable, que vaya mal o vaya bien, pero necesitan mantener la economía tranquila. Entonces, lo que hace el gobierno es comprar dólares para mantener el tipo de cambio o hacer diferentes medidas políticas como la que salió el sábado, que hablamos hace rato. Sí, el comunicado A7237 del Banco Central, ¿no? Claro. ¿Me puedes explicar de qué se trata? Claro, lo que en sí plantea el comunicado te dice, bueno, vos, vamos primero a lo principio, vos tenés 4 formas de comprar dólares. La primera es que vos vas al banco, sacás plata, vas, compras dólares, ¿cierto? Compras solamente la transferencia bancaria, puedes comprar $200, que son $200 solidarios. El máximo. Y después tenés que ir al dólar blue, a ir a comprar el dólar blue. Es lo que hacen todas las personas. Después tenés el dólar blue va por fuera del oficial. Claro, es el dólar que vos vas a la calle y se lo compras a un arbolito. Decís, che, bueno, que te dice dólar, le compras el dólar. Entonces, siempre hay una brecha entre ambos, porque hoy en día hay un cepo. En este momento el oficial estaba a 96 y el blue 174, por ahí. Va cambiando o sea, dentro del día. Es un montón la diferencia. Claro, tenés una brecha del 80%. Si esa brecha del 80% también muestra la falta de credibilidad del gobierno, de las políticas. Es decir, ¿por qué? Porque si las personas quieren demandar más dólares de los que vos le ofreces y vos le pones el control, y bueno, el problema no es un problema del dólar o de los medios, es un problema estructural. Que la gente no cree en la divisa que tenemos hoy en día, el peso. Entonces lo que hacen se trasladan. Por eso la demanda aumenta, me decís. Claro, se trasladan. Y por eso ellos tienen que controlar esa oferta. Claro. Vos tenés la demanda que aumenta y te sube el precio, pero se desplaza la oferta. Entonces, lo que hace el Banco Central es decir, bueno, che, yo compro dólares o lo que salió a hacer, para tener, pues acaso, necesito desplazar la oferta, para salvar que no se dispare todo el tipo de cambio, ¿me explico? Entonces, lo que está pasando hoy en día es que pusieron tenés 4 formas, como te estás diciendo. La primera es comprar dólares mediante el oficial y después ver, bueno, che, tengo un blue. La segunda es comprar por bonos, es decir, yo voy, compro un bono en dólares y lo traigo. Es decir, traigo los dólares, liquido los dólares. La tercera es comprar acciones, voy, compro acciones, lo mismo, y liquido. Y la cuarta es bilateral, es decir, yo con vos, estamos acá, yo te doy una acción. Un contrato hacemos. Hacemos un contrato entre ambos. Esta última no tiene restricción. Es decir, porque nadie nos va a estar encontrando más que el Facu de que cuántos dólares vendemos. Sí, yo soy sumamente buchón, así que no lo hagan. ¿Cómo? Soy buchón, soy policía, así que buchón. cuidado con lo que andan firmando. Esto como que me contabas que está renormalizado, así que... Claro, si de aunque hecho, nos pillen, ponele, no pasa nada. es que en los mismos medios te sale el precio del dólar blue, que supuestamente no es tan legal, ahora nos enteramos como creíamos. Pero el blue entonces es una consecuencia de tener un cepo.
Si no, no existiría. Claro, el blue es una consecuencia de dos factores. La primera, como decís vos, el cepo. Y la segunda, falta de credibilidad. Es decir, si las personas no te creen, como a tu plan de gobierno, que no como hablamos, no hay plan, pero si las personas no te creen, el problema es que, bueno, necesitan migrar sus ahorros a otra divisa que no sean pesos. Porque las personas dicen, bueno, che, yo tengo la inflación, que me está comiendo los tobillos, en algo tengo que ahorrar. Yo sé que el plazo fijo no puedo ahorrar, porque me comen los tobillos, es decir, ya la inflación no te come los ahorros, entonces voy a comprar dólares. Y a mí el banco me ofrece $200 más solidarios, entonces necesito más, porque quiero trabajar mis ingresos. Entonces voy y compro blue. Esa como el blue, demanda, oferta se van expandiendo. Llega hasta un momento donde te sobra el 80% y nada. ¿Y sigue siendo conveniente, por ejemplo, ir a comprar blue? Y en sí va a depender de los incentivos de las personas, es decir, si a vos tenés mucho incentivo de comprar blue o por diversos motivos de irte de viaje, hoy en día no, pero de irte de viaje, comprar algo afuera, y bueno, la verdad que tenés que comprar blue, si no te queda otra, porque 200 te venden nomás. Entonces bueno, volviendo a la restricción, bueno, tenés la medida, tenés 4 formas. Lo que hace esta medida es controlar el dólar contado por liqui. ¿Qué quiere decir? Controlar estas tres formas paralelas a la que hablamos sobre el cajero. A la oficial. Claro, a la oficial. Estos también son legales, estos los que te estoy diciendo, pero no son como el que nosotros conocemos siempre. Entonces controlarlo para esconder el verdadero valor del dólar. ¿Y por qué? Porque el valor del dólar muchas veces, casi siempre acá en Argentina, coordina la expectativa de las personas sobre qué va a pasar. ¿Estamos? Entonces vos necesitas esconder el valor del mercado del dólar. Y eso es lo que se hace hoy en día. Se hace una media que te dice, bueno, necesitas 2 días de parking. Del parking es que vos no puedes... Que no lo puedes retirar. Claro, no puedes retirar. 1 día de parking. Y vos puedes comprar 100.000 nominales a la semana. Y bueno, eso hace que vos tengas otra restricción aparte del cepo. Es decir, ¿profundiza el cepo? No. Porque en sí no es otro cepo sobre el cepo, ¿me explico? Sino que va sobre sobre el dólar alternativo que le decimos. Sobre los dólares alternativos de la economía que se compra por acciones o por bonos. Entonces, esta medida en sí lo que busca es apaciguar las aguas. Igual que el Banco Central compre dólares. Hoy creo que salieron a hablar en el cronista que decían, bueno, compramos dólares, la incertidumbre, están generando incertidumbre, nosotros tenemos un plan, más o menos dijeron eso. Y la verdad que es como diciendo, bueno, che, mira, nosotros estamos haciendo cosas porque sabemos, tenemos un plan atrás. Y el plan muchas veces no existe. Y acá no existe. Es decir, si vos vas a preguntar hoy en día cuál es el plan de ellos, del gobierno hoy en día, te van a decir, bueno, el presupuesto. Entonces... Es lo que establecieron para gastar a principio de año. Claro, que establecieron para gastar a principio de año. Entonces vos decís, bueno, yo soy una empresa. Y yo tengo un plan de un año más. Después de ese año, chao, es decir, no tengo otro plan. Es decir, tengo que renovar plan. Sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo, tal cual. Entonces imagínate que estamos hoy acá sentados y yo te digo, bueno, ¿cuánto nos queda de plan en Argentina? Y yo te digo, 6 meses. 6 meses. Y yo en 6 meses estoy planeando vacaciones y no puedo planear porque no tengo un plan de qué va a pasar, ¿entendés? Entonces, esa falta de plan que el ministro viene... Eso le pasa a las empresas y a cada persona también que no sabe cómo manejarse. Por eso acudimos a los dólares. Claro, y por eso también ese problema de no tener un plan no solamente nos trae problemática a nosotros el día a día, sino decir, bueno, cuando voy a financiarme afuera y vos vas al FMI o vas a algún organismo internacional y decís, bueno, che, me quiero financiar. Y te dice, bueno, mostrar el plan. ¿Qué plan tenés para bajar el desempleo? Y vos decís, no, el presupuesto. ¿Entendés? Entonces, el problema es ese. El problema es que vos, al no tener un plan sostenible y creíble a través del tiempo, que te diga, che, voy a bajar la inflación de tal medida, voy a bajar el desempleo de tal medida, y voy a subir la producción de tal medida, y hacer medidas discrecionales todo el tiempo, estás en un gran problema. Es decir, por ejemplo, te nombro 2 medidas, o una medida muy rara, es la medida de la carne esta que estamos hablando nosotros. Sí. Es decir, ¿qué pasó con la carne? Medida de la carne o la medida de esto de las obras sociales, de la semana pasada. Vos decís, bueno, che, la medida de las obras sociales
vos tenés todo el día el discurso tuyo de decir, che, bueno, queremos aumentar el empleo formal, queremos bajar la informalidad, queremos aumentar el empleo, aumentar la producción, y vas y decís, che, vos no podés, si vos contratás a una persona, tenés que mantener la obra social. Y si vos, imagínate que un ejemplo que da un amigo el otro día, imagínate que vos vas a trabajar en colectivo, ¿cierto? Te gusta trabajar en colectivera, y decís, no me gusta colectivera, y nada, renunciás. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué renunciás? Porque tenés doble indemnización, es decir, ellos no te van a echar, porque vos tenés doble indemnización, es decir, imagínate que tienen que pagar 100.000 pesos de indemnización, claro, te pagan 200, no les conviene. 200.000, tienen que pagar 200.000 en vez de 100. Entonces, si bien se sacó eso de la prohibición de los despidos, ahora tenés 200.000 que pagar, ¿entendés? No le conviene a nadie despedirte. Bien. Entonces, vos decís, bueno, yo no quiero ser más colectivero, me gusta, qué sé yo, la cocina, me gustaría trabajar acá en la radio. En la radio está perfecto. Perfecto. Entonces vos decís, che, bueno, vengo acá a la radio, te preguntan, che, ¿dónde trabajaste antes? Vos decís, colectivera. Entonces te van a decir, bueno, tu obra social es la colectivera y por un año no la puedes cambiar. Entonces, bueno, te contrato. Porque esa obra social para mí es muy cara pagarte en el aporte. Entonces lo que haces es fomentar el empleo informal. Que no te pagan la obra social, que no te pagan nada. Y con eso vos tenés que seguir pagando la obra social. ¿Me explico? No es una política, no fue una política en su momento que intente fomentar todo lo que ellos dicen. Todo lo que dicen, bueno, empleo, bienestar social, no. ¿Cuál era el objetivo? ¿Podés explicar un poco Es que no se sabe el objetivo, la verdad, porque es una política que vos le preguntás a cualquier persona y te dicen, es una política muy rara porque, primero, no aumenta el bienestar de las personas, porque vos es decir, vos querés buscar otro trabajo, o te cansaste de esa obra social, o no te da, y bueno, tenés que seguir con la misma, ¿me explico? Eso primero, no te da la libertad de poder elegir. Claro. Igual la intención, no sé, Rodri, si me escuchás bien, sí. Ahí, genial, pues estamos en habitaciones separadas por protocolo y porque también andamos manejando las consolas por estos prados. ¿No fue también una idea de proteger al trabajador en que no te puedan despedir por si los números de la empresa iban a bajar o X? Que la solución rápida es, bueno, despedís un par de empleados y por ahí eso te soluciona o te aplana un poco la problemática. Es decir, bueno, pero dejas a una persona en un contexto totalmente complicado sin trabajo. Y era un poco evitar eso, más allá de la obra social, que me parece que no la tuvieron en cuenta, sinceramente. Pero el hecho de que no fue la intención es si vos te querés cambiar el trabajo, porque creo que si podemos a ponderar, eran más las posibilidades de que te despidan a que decir yo quiero dedicarme a otra cosa, hacer ese clic. Era, no sé, a nivel de probabilístico me parece que eran muy pocas las posibilidades de decir, bueno, quiero cambiar toda mi vida rotundamente en un contexto de pandemia, dar vuelta a la tortilla y dedicarme a otra cosa que nada que ver. Y probablemente si alguien cambió el trabajo se fue a un rublo muy parecido, porque es lo que sabes hacer, es lo que supuestamente en tu momento elegiste. No sé si tantas personas en realidad dijeron quiero cambiar mi vida totalmente y dedicarme a otra cosa. Me parece que el objetivo de medida iba por ese lado, de proteger al trabajador, de que la solución simple de alguien que tiene una empresa hiper grande, que esté manejando números realmente grandes, que no le costaba mantener al empleado. Estamos hablando de empresas muy, muy grandes, no el negocio a la esquina, por supuesto. Claro. Decir, bueno, no lo despidas, buscate la vuelta o de última vas a ganar, como decía Alberto, que lo dijo un par de veces, vas a ganar un poquito menos. Vas a seguir siendo millonario. Vas a seguir con tus ceros atrás en tu cuenta bancaria, pero un poquito menos. Y vas a seguir con trabajo a esa persona que realmente le complicabas la existencia a él y a toda la familia si lo despedías en ese contexto. Claro, sí, es entendible también decir, bueno, vamos a proteger al sector, ¿cierto? Pero vos hay que entender siempre que ante una restricción siempre nace un mercado paralelo. Pasa acá, pasa en el dólar, pasa en cualquier parte. Ante una restricción siempre nace un mercado paralelo. Pasan las restricciones es más de movilidad. Vos ponías una restricción de movilidad y vos tenías fiestas clandestinas. Vos decías, bueno, ¿qué pasa? ¿Entendés? Es una restricción, nace un mercado paralelo. Bueno, acá estas dos medidas, la primera medida te apunta a que no te pueden despedir en sí, porque el empleador tiene que pagar doble indemnización, es decir, imagínate que vos cobrás 100.000,
con lo que decía Anto, vos cobras 100.000. El empleado te tiene que pagar 200.000 por despedirte. Y la segunda, la medida esta de las obras sociales, más que ayudar al trabajador que puede llegar a quedar despedido, lo perjudica totalmente. ¿Y por qué? Porque vos tenés una obra social muy cara. Que el empleador dice, che, pues no sé por qué te tengo que pagar esta obra social si yo te quiero poner otra obra social. ¿Entendés? Entonces lo que te hacen te emplean en negro. Es el mejor incentivo, es el first best para ellos. Si no tienen el capital para pagarte, el first best. Y vos decís, bueno, me despidieron y encima ahora no consigo trabajo. Entonces, ante cada nueva restricción en el mercado de trabajo, que se agregan, tenés más problemática en términos de bienestar, ¿me explico? Claro, pero en realidad nunca te despidieron un inicio, entonces no tenías que ir a buscar otro trabajo, sino era una elección muy propia. Claro, a no ser que, tenías un ambiente laboral muy, muy de miércoles. Claro. Sí, no aguanto más estar acá, pero eran como casos muy específicos. Claro. Pero no tenías problema en la obra social porque no te cambiabas de empleo, porque nunca te despidieron, te quedaste estable. Bueno, es que las empresas en realidad son personas como vos y como yo y como nosotros, es decir, son empresas que tienen que vivir y tienen que maximizar los beneficios que tienen, es decir, tienen que sacar el mayor beneficio posible. Entonces vos decís, che, suben los costos, no tengo un contexto que me favorece, las empresas tienen que tomar diferentes decisiones de desemplear. Lo que hace esta política de la obra social y la otra de todo, es restringir la contratación o no contratación de personas. ¿Me explico? Imagínate que te despiden, esta política de gobierno, en vez de ayudarte a decir, che, vas a conseguir trabajo fácil porque tienes una flexibilización laboral muy grande, en realidad te dice, che, no, mira, vos tenés que seguir con esta obra social, y esta obra social te tiene que pagar un nuevo empleador, aunque no te conozcan ni la cara, y vos vas y decís, che, quiero trabajar, y esta obra social te tiene que pagar un empleador, ¿entendés? Y por un año. Y ese es el problema. ¿Por qué el hincapié en despedir? ¿Las empresas necesitaban hacer despidos? ¿Necesitaban recortar el personal? Claro, yo prácticamente lo digo de una situación hipotética, de despedir o no despedir, es decir, pero a lo que voy es que de decir, esta política nos ayuda al bienestar de las personas, no, necesariamente no. ¿Y por qué? Porque, lo que digo yo, tenés más restricciones al mercado laboral. Te termina afectando mucho más al mercado laboral de lo que tenías antes. ¿Me explico? Entonces, suponete que hay una restricción muy grande y la gente tiene que despedir. ¿Estamos? Y con estas restricciones, con la otra que te conté, de doble iniciación, todo, al empleador se hace mucho más complicado contratarte. Aunque vos seas de 10, es decir, de 10. Pero se hace complicado contratar a las personas, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tienen que pagar mucho más por las personas que contratan. ¿Se entiende? Sí, ¿y cómo haría el Estado entonces, por ejemplo, para controlar, ¿no? El empleo, para sostenerlo, desde tu experiencia, ¿cuáles serían esas medidas que quizás vos propondrías? Claro, es que el problema es que es la incertidumbre en la sociedad. Es decir, por ejemplo, vos vas a cualquier verdulería acá y te venden las cosas a diferentes precios. ¿Y por qué se provoca eso? Por inflación. Porque la inflación provoca una dispersión de la expectativa. Es decir, vos no tenés anclada la expectativa de inflación. Las personas no saben cuánto es la inflación hoy en día y cuánto valen las cosas hoy en día. ¿Y qué va a pasar? Entonces, si vos les das un plan que sea sostenible, creíble y aplicable, iba a decir factible, ahí estamos hablando de otro cantar. Pero hoy en día el gobierno, el gran problema del gobierno es no tiene un plan. Nosotros vamos remando, no sabemos a dónde. Del gobierno me decís de todos los gobiernos, claro, un poco, ¿no? Porque nunca hubo realmente un plan. En sí es eso, es decir, por ejemplo, ahora lo vemos, es que hacemos políticas para llegar a elecciones. Arrancamos hablando de eso, hacemos políticas para llegar a elecciones. Todas las políticas se van a hacer de ahora hasta el fin de cosas, para llegar a elecciones. Es más, si nosotros podemos pensar, en octubre del año pasado, el gobierno más o menos empezó a hacer las cosas bien, de decir, vamos a mermar la emisión monetaria, bajamos el déficit fiscal, y tuvo el boom de la soja, lo cual les dio reservas para mantener el tipo de cambio. Entonces, se venía haciendo las cosas bien, hasta que se empezaban a volver a hacer las cosas raras, de decir, financio el tesoro con emisión, porque ahora volvieron a emitir, volvieron a darle a la maquinita, como se le dice en la jerga, para solventar todos los gastos que tengamos de acá hasta las elecciones. Es decir, si necesitamos poner planes sociales, si necesitamos poner
o se va a poner porque necesitamos ganar la elección, ¿se me explicó? Entonces nosotros decimos, bueno, esto es sostenible a mediano plazo, es decir, se va con un objetivo a mediano plazo, y no. Nosotros somos miopes, es decir, solamente vemos con un ojo el corto plazo, para el lejos no vemos. Lo que vos me estás planteando es que no hay un plan estructural a futuro, pero sí lo que hay es medidas temporales que buscan soluciones a un problema que va apareciendo en el momento, pero no un plan que incluya todas juntas. Son como medidas aisladas. Es como cuando uno en la economía de su casa vive el día a día y no planifica, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tal cual. No planifica para... ¿No fue una complicación también, obviamente, en un contexto pandémico? Cuando no estás en pandemia es como que un plan lo necesitas, por supuesto, pero quienes sí tenían un plan... Es como que, bueno, te lo guardás muy bonito, encajonalo, porque tu plan no te va a servir ahora. Vas a tener que improvisar como puedas a nivel de todos los países del mundo. Eso, ¿cómo afectó la pandemia a la parte económica? O a los planes que se tenían en mente, por ejemplo, al presupuesto. Sí, la pandemia fue un golpe muy duro. La verdad que todos lo sabemos, no estoy negando a nadie, pero en su momento fue un golpe durísimo. Ahora sigue siendo un golpe durísimo, pero nosotros pensamos lo siguiente. Es decir, ¿cómo se sale de una crisis donde estás totalmente quebrado? No quebrado, sino tenés una recesión gigante, la producción no repunta. Siempre cuando baja la capacidad productiva, sube siempre. Y el problema es que hoy en día no nos prestan dinero de afuera. Es decir, todos los gastos que tenés no nos prestan. ¿Y por qué? ¿Por qué a nosotros no nos prestan y a los otros sí? Y es por lo que le estoy diciendo hoy. No hay credibilidad. No hay credibilidad. Claro. Vos vas, si bien el plan no te funcionaba en un contexto de pandemia, pues tenías que improvisar, te servía para mostrar y decir, esta es mi idea, para ver si te daban algo. Claro, no hay credibilidad a mediano plazo. Es decir, bueno, che, mira, yo te presto, es como les contaba, yo te presto a vos plata y yo sé que vos me la vas a devolver. No, yo no sé que me vas a devolver. ¿Por qué? Porque no haces un plan que me ayude a subir la producción, a bajar el desempleo, a bajar la inflación. No haces un plan. Entonces, el problema es que el año que viene ya empiezan los vencimientos con el FMI. Entonces, vos necesitas hacer algo. Ya. Entonces, el gobierno hoy en día está enfocado en las elecciones de medio término. Y después, otro gran problema de las elecciones de medio término es que siempre en las últimas elecciones, después de medio término, cualquier elección, siempre hubo una devaluación. ¿Y por qué? Porque la expectativa y porque nos relajamos. Porque nosotros ya no tenemos que tener tipo de cambio alto. ¿Entendés? O planchado, lo que quieren tener hoy en día. Tipo que me planchado, no. Y decimos, bueno, che, hay que hacer otra política, porque ya pasó lo que pasó. Tenemos que hacer otra política y hay una devaluación. Entonces, ok, tenemos que pagarle a la FMI y empezar a hacer desembolsos a la FMI trimestralmente. ¿Y con qué plata? No tenemos plata porque la gente no quiere prestar porque no tiene credibilidad en los países. Entonces, vos decís, bueno, muchas veces se instala que el FMI es malo. Viste que hay una campaña y en realidad el FMI te presta tasas bajísimas que las que te prestaría a otros países. Por ejemplo, si quiere acordar con otros países, de pedirle dinero a otros países, te prestan tasas muy altas y son insostenibles. Por eso la deuda nuestra es insostenible. Es decir, fuera de la cantidad de dinero tiene que ver, pero fuera de eso es insostenible porque vos no puedes refinanciar o repagar o hacer un plan de refinanciación a largo plazo o con tus acreedores porque nadie te cree. Es lo que están haciendo todos los países del mundo. Es decir, se refinancian con un poco de quita. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque la gente cree en ellos. ¿Me explico? Porque la gente cree que los países tienen un plan. Entonces, nadie hoy en día, ningún país hoy en Aunque día, tuviéramos un plan, si no es creíble, se nos trunca. Sí. Pero, por ejemplo, lo que te decía, ahí te cuento eso. Pero no es, perdón, Rodri, no es multifactorial que te crean o no, también no es un factor muy, muy político y muy relacionado a los medios de comunicación. Digo, tan bueno era el plan que presentó Macri para que en un momento el FMI te lo preste. Era tan creíble. Claro. En su momento, cuando tenías el plan de Macri, vos tenías un sustento atrás. Es decir, tenías el FMI que te decía, che, vos tenés que hacer tal cosa. Y así todo, tuvimos el más menos 2%, que siempre les comento, de la evaluación. Bueno, porque esa medida justamente fue una medida creíble. Una medida creíble que nosotros digamos es sostenible a lo largo del tiempo. Entonces,
esa medida no creíble te termina siendo totalmente lo contrario a lo que querías lograr, es lo que siempre es lo que estaba comentando hace ratito. Entonces, lo que estaba diciendo hace rato, ¿por qué nuestra deuda hoy en día es insostenible? ¿Por qué no? Es insostenible porque nosotros no podemos pagar todo eso que tenemos que pagar. Si no puedes pagar nunca todo eso. Entonces, lo que hacen todos los países del mundo, nadie está pagando hoy en día capital, lo que hacen todos los países del mundo se refinancian con alguna quita. Se refinancian a decir, bueno, che, vamos a un acuerdo, vamos a pagar en el futuro. Y bueno, me subís un poco de interés y sacamos un poco de deuda. Bueno, eso es un acuerdo, esos son cuestiones técnicas que se van viendo en el camino. Pero se refinancian porque tienen credibilidad. Y porque la gente dice, che, bueno, mira, este país, yo sé que me va a poder pagar. ¿Estamos? Bien. Nosotros no lo hacemos. Para eso también fue el Fernández Tours, que estuvo por Europa con presidentes de España, era para la credibilidad. Claro, Ese era el objetivo. Vos necesitas tener cierta credibilidad, dar cierto plan. El problema es que vamos a pasear por Europa y todavía no tenemos un plan, ¿me explico? O sea, es decir, estamos con negociaciones con el FMI desde el principio del mandato y todavía yo no veo el plan. Es decir, vos te preguntás y te dicen, bueno, che, presupuesto. ¿Estamos? Entonces, ese es nuestro gran problema hoy en día. ¿Por qué Macri decidió ir al FMI, no acudir al FMI como...? Claro, ¿por qué? Porque vos, ¿cómo haces que te presten? Vos tenés que crear una confianza de atrás, ¿estamos? Entonces, si vos vas al FMI y seguís cierto plan del FMI, vos sabés que Argentina está sustentada fiscalmente y monetariamente por una moneda común entre todos, me explico, por una cara común entre todos. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿por qué acudimos al FMI? ¿El FMI es malo? No, el FMI no es malo. El FMI es el Fondo Monetario Internacional que va y te presta dinero cuando estás en quiebra. Nosotros lo conocemos mucho porque vivíamos mucho tiempo en quiebra, pero en sí el FMI viene y te dice, bueno, ciertas políticas se hacen, ciertas políticas no se hacen. Entonces, ese es el drama. Por ejemplo, hay un ¿cómo se llama? Un factor importante que es que nosotros hoy en día necesitamos algo. Por eso estamos yendo a charlar con el FMI. Por eso Guzmán va a charlar con el FMI, porque necesitamos que nos vuelvan a prestar dinero. Entonces necesitamos llegar a un acuerdo con el FMI, ¿viste? Que estamos hablando que justo ya habían llegado, que Guzmán fue. Bueno, Guzmán está yendo ya a ver si consigue un acuerdo con el FMI. Porque como te digo, tienen que pagar. En el futuro tenemos que pagar. Tienen que pagar. Entonces, si no logramos pagar, o defaulteás o pagás. Es decir, si defaulteás, perdés credibilidad absoluta con el resto del mundo. Y pagás, bueno, sos más solvente. Pero ese es el drama hoy en día. El drama es la disyuntiva entre seguir haciendo políticas que nos lleven a ganar la elección o que te llevan a ganar la elección, que son políticas totalmente discrecionales, como bueno, le subo, por ejemplo, le doy más dinero a los jubilados. Bueno, eso se está haciendo porque se quiere fomentar el consumo, pero también vos lo ves y decís, bueno, es una medida discrecional, que se hace hoy, discrecional es que usa una medida que sale del plan. Se hace hoy y después no sabés, ¿entendés? Perfecto. Entonces es como que vos no puedes saber qué va a pasar qué va a hacer el gobierno. Con ese tema. Es que no sé, o sea, no es que el FMI sea malo, sino que es una herramienta que tenés que saber utilizar y administrar, que de hecho te puede salvar y puede ser la gran solución. Pero también hay que saber siempre cómo que tengas estamos, la cabeza económicamente como país para ir y acudir. Claro, con un plan de decir, te lo pido porque con lo que me estás dando lo voy a invertir de tal forma que lo voy a recuperar, te lo voy a pagar y voy a tener ganancia. Claro. Y es la gran crítica al gobierno de Macri, ¿no? Digo, tan bueno era un plan tan necesario, había una gran necesidad de pedir tantos miles de millones, y ¿dónde están ahora esos miles de millones? Porque si uno sale a la calle no es que encontrás la super obra que decís, acá están los miles de millones de dólares, o sea, como que no los ves, dejaron de existir de pronto y no trajeron el hiper mega cambio o las soluciones que iban a traer. Entonces, si no están las soluciones, tampoco es que decís, bueno, construimos una provincia flotante o no sé, tipo Dubái, acá y ahí están los dólares, tampoco están. Y es la gran crítica a Macri, ¿no? Claro. Que ahora se está investigando el escape de divisa y tal cosa. Claro, con respecto a eso, vos tenés que pensarlo, es decir, la economía es bastante simple en este ámbito, de decir, bueno, si vos tenés uno, es decir, tenés uno, entra uno, sale uno, es decir, siempre entra uno, sale uno, entra un gasto, tiene que ser un impuesto, tenés que financiarte de alguna forma.
Nada es gratis. No existe, no hay free lunch, como se dice. No hay almuerzo gratis. Es decir, no se puede hacer nada gratis. Entonces, si vos tenés un déficit fiscal gigante, de alguna forma tenés que solventar. ¿Me explico? O solventas con emisión, o lo solventas pidiendo fuera. Bueno, el problema es que los déficits fiscales no se corrigen acá. Porque si vos recortás mucho el gasto, tenés problemas con elección, como decimos siempre. Y si subís mucho el impuesto, tenés problemas con elección, como decimos siempre. O tenés problemas con ciertos sectores estratégicos de la sociedad. Entonces, bueno, ese es el gran problema. Entonces vos decís, bueno, el FMI, ¿dónde está la plata del FMI? La plata del FMI en sí va a solventar déficits fiscales. El FMI en su momento, cuando se propuso, dijo, che, bueno, vos tenés que hacer tal medida, y te pone unos parámetros, te pone 2 reglas y te dice, vos dentro de este cuadro de confianza te puedes mover. ¿Me explico? Hoy en día fíjate que el ministro busca eso. Busca a alguien que le diga, che, vos necesitas moverte entre este cuadro de confianza y nosotros te vamos a refinanciar. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos por todo el cuadro. Es decir, nos damos vueltas, es decir, hacemos políticas que en el resto del mundo ya no se hacen más. Por ejemplo, prohibir la exportación de la carne. Que es de lo que estamos hablando nosotros. Prohibir la exportación de la carne. Que nosotros decíamos, bueno, voy a prohibir la exportación de la carne y me bajan los precios de la carne y las personas van a estar mucho más felices. Y no. Porque lo que termina pasando, fíjate que ayer Infobae, si mal no recuerdo, subió una nota, Infobae creo que el cronista también, subió una nota, dice, che, mira, se sigue disparando el precio de la carne aún con las restricciones. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué pasa esto? Pasa porque nosotros decimos, bueno, el empresario de la carne vendía la carne mucho más cara afuera, vendía la carne afuera cara, y adentro vendía un precio. Entonces, ahora que le prohibiste exportaciones, el empresario va a tratar de remarcar precios internamente. Es decir, bueno, no puedo vender afuera, lo mantengo en la heladera gigante esas que tienen, lo mantengo en la heladera, por lo menos hasta que pase la restricción. Y bueno, contraigo la oferta, porque no tengo tanto dinero, ¿entendés? Contraigo la oferta. No ofrezco tanto. No ofrezco tanto, me lo guardo hasta que se vaya la restricción. Si total tenemos buena tecnología. Claro, como la demanda va a ser alta, aumento el precio. Es decir, es como te digo siempre, ante una restricción de estas características, algo pasa. Es decir, algo pasa. Aparece algo paralelo. Nace un mercado paralelo. Y si no es creíble, nace un mercado paralelo que te hace mal. ¿Me explico? Entonces, una de las grandes problemas hoy en día del gobierno o del próximo gobierno es cómo desarmar todos estos controles. Cómo desarmar precios cuidados, cómo desarmar cómo desarmar los controles al mercado laboral. Es uno de los grandes problemas. ¿Cómo salimos? ¿Me explico? Porque el ministro lo sostiene. Los controles, es decir, los controles de precios, todos los controles no son sostenibles. Y es verdad, porque es lo que te digo, ante una nueva restricción es un mercado paralelo. Entonces, no son sostenibles. Y si nosotros tenemos el dólar como un bien en la economía, un bien es algo que compramos, vendemos, un bien en la economía, también no es sostenible. Porque nosotros tenemos que poner un precio a algo, un precio máximo a algo que es un bien. Entonces, fíjate que se dispara el blue y tenemos esa brecha altísima. ¿Se entiende? Sí. Lo que voy? Entonces, o sea, el mercado paralelo del dólar oficial que compramos, o sea, está mucho más caro, claro. El blue. Claro, y eso refleja, esa brecha de 84%, refleja la no credibilidad del gobierno. Que no te creen el gobierno. Lo que pasó con las carnes, el cepo es que no podés exportar cierta cantidad o que se hizo más complicado exportar, que tenías que presentar más trámites. En sí, yo estoy medio desactualizado con eso, pero en sí, en principio era que prohibía la exportación de carne, de la cabeza de vacuno. Bien, pues acá tengo una nota de Infobae de economía que es de hace unos meses cuando se inició, que dieron la resolución 60-2021, que la idea era no reducir la cantidad de carne que se enviaba, sino que cuando lo dabas tenías que presentar una serie de constancias, pues lo que creía el gobierno es que los exportadores grandes de carne no estaban dando claros los números, como que había algo que estaba raro, que no cuadraba en las planillas, entonces tenías que presentar detalle de la cuenta bancaria con las que opera, movimientos bancarios de los últimos 6 meses y líneas de financiación otorgadas por las entidades informadas, el plan de trabajo proyectado para el próximo año, detalles de la mercadería a exportar, volúmenes
proveedores y destinos, el detalle del personal en relación de dependencia, compañía aseguradora de riesgos de trabajo contratada, inconstancia de las entidades bancarias donde se depositan los saberes de los trabajadores. El tema era que no daban los números, parecía que no estaban registrando todo lo que estaban vendiendo, lo cual incluía en la economía porque de alguna forma, que entenderás tú porque sinceramente ni idea, afectaba, no se podían sostener los precios cuidados porque de alguna forma aumentaba la inflación el que no estaban registrando toda la carne que estaban vendiendo. Claro. ¿Era algo por el estilo? Sí, que te pida más documentación y mayores restricciones sobre el mercado de carne. Sí, fue una prohibición de la venta de ganado. Viste que salió a hablar la ministra de Israel, a decir, bueno, si Argentina no sigue dando la seguridad de que nos va a seguir exportando carne, nosotros no vamos a comprar más a Argentina. ¿Me explico? Entonces, claro. Nosotros, vos dijiste, bueno, yo quiero mejorar el bienestar de las personas con los precios y terminaste haciendo todo lo contrario con esta restricción. ¿Me explico? Claro, pero nosotros, si lo que estás viendo es que hay una corrupción tras la carne o que no se está registrando, que se está enviando el dinero a otros bancos, a cuentas fantasmas o lo que sea, la medida era presentar los papeles y que tengas todo en regla. Y después envía tu carne. Pero claro, ¿por qué permitir un mercado tan ilegal o que alguien de hipermegapoder, pues estamos hablando de exportadoras muy, muy grandes, con miles de millones, ¿por qué permitirle que haga lo que quiera, que vaya arriba de la ley, que haga cosas ilegales? Digo, no te está diciendo no exportes carne, lo que están pidiendo es hacerlo de forma transparente, mostrarme los números que estás haciendo, de cuántas personas tenés a tu nombre, cuánto le estás pagando, dónde va la plata que ganás, a qué banco, en qué forma. Digo, era volver más transparente el proceso y obviamente de acá que presentes todo y reducir la cantidad de exportaciones porque tenés que exportar y presentar toda la documentación, pero la idea era volverla transparente. Claro, no ponerle un freno. Esa fue una medida, pero la otra medida fue la que te comento yo, la de la prohibición. Es decir, bueno, por un mes, no sé, está prohibido exportar tantas cabezas de ganado. Ese es el problema, esa prohibición, la medida de decir que sea transparente está bien, que las políticas externas sean transparentes. Claro, lo último que pasó fue la prohibición. La prohibición. Entonces, con esa prohibición de la exportación de ganado, no pasa en ninguna parte del mundo. Es decir, es algo totalmente raro. Nosotros decimos, bueno, puede tener en cuenta, mejorar el bienestar social, porque como podés pensar vos, podés pensar cualquier persona, bueno, sacan los empresarios de la carne, sacan un markup muy grande, un markup es un beneficio muy grande entre ingresos y costos, y nada, no se redistribuye. Entonces nosotros decimos, bueno, si esa política hubiese tenido algo de redistribución del ingreso entre las personas, es decir, nosotros, la carne baja el precio, no, fue todo lo contrario. Porque controlar precios o controlar por cantidad de esas exportaciones son medidas que no, tal vez son medidas que no tienen mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, pero son medidas que estamos tapando Pero digo, al convenirles a los exportadores de carne, sí, vender en el exterior más que vender acá, sí, ¿no lo hicieron para que también nos bajen un poco los precios a nosotros? Porque al no querer vendernos nos ponían un precio más alto, claro, o una oferta menor. Pero perder los dólares. Eso es lo que se pensaba. Es decir, eso es lo que se pensaba con esto. Decir, bueno, que todos los exportadores de carne tengan la carne acá adentro. Exacto. Pero no, fíjate que la medida fue sobre un mes. Entonces vos decís, bueno, en realidad no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque las personas existen las heladeras. Existen las heladeras gigantes. Vos ponés la carne y te la cobro a precios altos, ¿entendés? Pero siempre buscan la estrategia, claro, para... Claro, porque son personas. El tema es que también tenemos carne como para regalar, digo, o sea, podías abastecer los dos mercados, el claro, interno y el exterior, porque es lo que hacemos carne. Claro, pero vos tenés que pensar que los empresarios, los consumidores, todos son personas, que, como vos, como yo, que deciden y siempre quieren estar un poco mejor, ¿entendés? Entonces si vos ves que afuera te achicó el ingreso, bueno, vos tratá de buscar otra forma. No son malos, son personas como ustedes que deciden, bueno, yo quiero llevar plata a comer, ¿entendés? Entonces, estas ciertas tipos de políticas, medias raras, medias que no se hacen en otra parte, no se hacen por algo, se hacen por esto, porque no hay incentivo compatible. Es decir, incentivo compatible es que yo una política, que vos sea creíble y que para mí sea un incentivo a hacerlo, ¿me explico? Es decir, entonces, no hay políticas que no son incentivo compatible, y como esta es un incentivo no compatible, o como los precios cuidados. Eso te iba a preguntar.
los precios cuidados, ¿qué pasa con ese tema? Pero con los precios ¿Cómo cuidados. ¿Cómo se establece? Los precios cuidados es lo siguiente. Vos, por ejemplo, que pusieron precios cuidados a las galletas Pepitos la otra vez. A las galletas. No me acuerdo cuánto es el precio cuidado, pero vamos a poner un número cualquiera. Yo pongo número 140. Digo, che, este es el precio cuidado, 140. Aparece cartelito abajo, precios cuidados. Entonces yo digo, bueno, este precio lo voy a mantener durante 2 meses hasta que haga el nuevo acuerdo con los vendedores. 2 meses más, 2 meses más, 2 meses más. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el problema con los precios cuidados? El problema es que, imagínate que es 140 y la inflación sigue subiendo. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Y vos tenés el costo de producción. El costo de producción. Entonces, ¿cómo haces? Tenés galletas Pepito o otras galletas X. La galleta de Pepito me sale de producirlas porque me siguen subiendo los costos. Y mientras tanto yo tengo los precios 140. Entonces me sale de producirlas 300 Me salía, pesos. por ejemplo, 100 pesos. Claro. Pero con la inflación va aumentando, claro, y sigue el precio 140 entonces, para la venta. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? O restringo por cantidades. Por ejemplo, pasaba que la galleta Pepito, por ejemplo, tenía 250 gramos y los vendedores le ponían 200 gramos. Eso sí pasa. ¿Entendés? Para evitar el control, porque no se puede vender, sino y como las galletas Pepito es un bien que vos decís, che, bueno, ¿qué galletas quiero comer? Pepito. ¿Entendés? Entonces, ante una restricción de precios, nace el desabastecimiento. ¿Y por qué? Porque son personas como ustedes que quieren, que están luchando con la inflación también. Y que quieren maximizar, estar bien, llevar plata, comida a la casa. Ver si te estoy siguiendo el hilo. Sí. O sea, vos congelás el precio del producto, pero sigue aumentando por la inflación todo lo que ocupás para hacer ese producto. Claro. El transporte, la mano de obra, los ingredientes, eso te va aumentando, pero no puedes aumentar el producto para equilibrar la balanza. Claro, al principio, digamos, establecer el precio cuidado está bien porque me establecen 140, por ejemplo, el paquete, y yo tengo un costo de producción de 90 pesos, pero la inflación aumenta y el precio de la venta queda fijo. Entonces a mí me sale cada vez más caro producir. Claro, entonces y aparecen estas cosas como, bueno, le vamos a disminuir la cantidad de peso del producto, la cantidad de... Claro, es lo que hablábamos hace ratito, viste que vos tenés las latas de tomate, que ahora son todas trituradas. Y antes venían los tomates ahí, venían adentro. Claro, los tomates enteros. Enteros. Entonces, ahora ya no se hace más. Vos vas al supermercado, vayan al super y ven que son todos triturados. ¿Y por qué? Mezclados con aguados. Claro, ¿y por qué? Y porque el empresario, la persona que trabaja ahí, quiere maximizar su beneficio, no se quiere fundir, ¿me explico? Quiere seguir dando el bien a las personas. Entonces lo que hace, bueno, lo trituramos y metemos mezcla acá, ¿entendés? En vez de tener un tomate, con 2 tomatitos ya está, te hace como 3. Entonces, ese es el problema. Ante un precio máximo, la empresa lo que hace, el supermercado lo que hacen, o la empresa en sí, hay desabastecimiento. ¿Qué es desabastecimiento? Es decir, dejamos de producir este bien, o empezamos a producir menos bien y nos focalizamos en otro bien. Por eso las góndolas de precios cuidados muchas veces estuvieron vacías. Claro, bueno, eso pasaba. Es decir, eso pasa hoy en día también. Las góndolas, vos vas a buscar un precio cuidado y no tenés nada, ¿me explico? El problema es ese, que no... ¿Podría ser factible esta medida de precios cuidados? En el corto plazo, solamente. No es sostenible en el largo plazo, como siempre decimos. Está bien, puede ser una medida que nosotros voy a controlar el precio de galletas de Pepito por 2 meses. Pero después tenés que soltarlo. Porque si no, los empresarios no sirve para nada, ¿me explico? Más, los empresarios no solamente tienen esto, sino que también atrás tienen la carga tributaria. Claro, pero ¿cómo hace el jubilado que tiene que ir a comprar que encima le cobran impuestos? Es que ese era el tema también contextual, que al tener tantas crisis y que era tan difícil comprar las cosas, había una gran demanda de los precios cuidados porque todos iban al precio cuidados, todos y todas. Entonces era como, no solo no podemos llegar a producir todo lo que necesitamos porque nos está aumentando todos los demás que estamos alrededor, los ingredientes, el salario de los trabajadores, etcétera, sino que también me está aumentando la demanda y no te puede aumentar el precio. Claro. Hablando de demanda, aumenta la demanda, aumenta el precio. Tema dólar, ¿es una preocupación para el gobierno que por la desconfianza se compre dólares que no se van a usar en el país o que se van a guardar abajo del colchón para tenerlos asegurados? En sí, a ver, veamos eso. En sí, cuando suponete que vos no tenés credibilidad, ¿cierto? Credibilidad no es algo psicológico, hay que entenderlo, no hay que tenerlo como algo psicológico.
de que yo te creo a vos, yo le creo al Facu, sino como que las personas pueden saber qué va a pasar en el futuro, qué política puede tomar el Estado. Entonces, suponete que pasa como ahora, que el gobierno no tiene credibilidad, entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? Y lo que hago es comprar dólares, porque yo sé que el peso en su momento se va a devaluar. Siempre, lo que te preguntaba fuera, ¿siempre es conveniente comprar dólares? Hoy en día sí. O sea, nos conviene, digo. Claro, hoy en día sí, te conviene. Es decir, ¿por qué? Aunque mañana el dólar, o sea, ahora vale 96 y aunque mañana valga 50. Pero en un contexto de más crisis que la que tenemos ahora, no es perjudicial porque al aumentar el dólar, lo que hace es disminuir el valor de la moneda local. Claro. Y no estás aumentando aún más la crisis, no le estás echando con gasolina al fuego. La mayoría de los productos o sea, vienen de afuera, entonces están dolarizados. Claro, su precio. Voy por parte. Primero, dale, te devolvimos. Es mucho, pará. Voy por parte. Primero, por ejemplo, suponete que vos vas y compras dólares. ¿Por qué compras dólares? Oficiales. Claro, oficiales. Compras 200. ¿Por qué compras dólares? Porque vos necesitas una forma de ahorro. ¿Qué es lo que no pasa? Que pasa, por ejemplo, en los países como en Estados Unidos, la gente puede ahorrar en su moneda. En su moneda. Y realmente es factible. Acá no pasa eso con nuestra moneda. Claro, por ejemplo, vos tenés un gran problema de que, por ejemplo, el ministro, cuando hace presupuesto, a principio de año, cuando tenemos el presupuesto, decíamos, che, la inflación va a estar rondando el 20%, ¿está? Va a estar rondando el 20%, y ahora ya sabemos que anual. Y ahora ya sabemos que vamos a tener una inflación como mínimo del 40% anual. Como mínimo. Entonces, vos decís, bueno, ¿cómo yo me puedo solventar? ¿Cómo puedo darle una vida a mi familia? Si no tengo la credibilidad del gobierno de decir, bueno, esta plata va a valer lo mismo mañana que lo que vale hoy. Entonces lo que hago, voy a comprar dólares. Claro, o sea, me estás diciendo, el gobierno establece que va a haber una inflación del 20% y después durante el año en realidad hay 40%. Claro, el gobierno dice tal cosa y al otro día, a los días sale otro ministro a mentir lo que dice el otro. Y bueno, es que estamos en una situación donde hay una confusión absoluta, es decir, una confusión absoluta en el término de no tener un plan, de no pensar que hacer a largo plazo. Y ese es el problema, la necesidad de un plan, la necesidad de bajar un déficit fiscal insostenible. Que acá el problema es que el déficit fiscal vos lo financias con emisión, eso se llama dominancia fiscal. Es decir, el Banco Central va, emite dinero y se lo pasa al Tesoro. Y el Tesoro con eso paga lo que no puede pagar con impuestos, con subida de impuestos, ¿me explico? Con la cobra de impuestos. Claro, vamos de vuelta. El gasto, yo gasto 4.000 pesos. Sí. Soy el Estado. Y cobro de impuestos 1.000 pesos. Uh-huh. Esos otros 3.000 pesos los financio con emisión. Perfecto. Eso es lo que hace el Estado hoy en día. Eso es inflacionario. O sea que, pero que tampoco se puede subir el impuesto. Porque si no, pierde la elección. Y es lo que se va a hacer ahora. Y si nos suben los impuestos, imagínate si le suben los impuestos a un jubilado, por ejemplo. Pues en realidad le suben más, ¿no? Al que está en claro, mediano y alto tratos. El que está no sé cómo, no sé cuál sería la palabra, digo, a los que trabajamos. Claro. No suben más los impuestos. Porque recordemos que hay una gran parte de la población que no trabaja, que son los niños, los jubilados. Claro. Y bueno, algunos que otros desempleados. Nos suben los impuestos a los que trabajamos. Sí. Tenemos un montón de impuestos además que pagar. Claro. Claro. ¿Y cuál es la causa de que no tengamos muchos impuestos? Es decir, ¿cuál es la gran causa de que tenemos muchos impuestos? La gran causa de que tenemos muchos impuestos es el tamaño del gasto. ¿Me explico? En sí, el gasto está bien, no está mal. Es discutible mediante que haya, por ejemplo, si vos me das un gasto altísimo, ¿cierto? Y vos me das una distribución de ingresos buena y me bajás la pobreza, perfecto, yo te compro un gasto altísimo, con impuesto altísimo. Pero no es así, acá vos tenés un gasto altísimo, la distribución de ingresos es horrible, es decir, vos sabés que hay personas que gastan mucho más que las otras personas, y la pobreza del 40% infantil, ¿me explico? Entonces, eso, sí. A eso quería ir, a la pobreza. ¿Qué se hace con la pobreza infantil? Hay muchos planes, ¿no? Sí. Sociales para abastecer esta parte de la población. ¿Qué medidas? Bueno, en sí, no sé si te acordás, pero en principio estuvo el IFE, ¿te acordás? Sí.
el IFE que vos se lo das a los monotributistas. Los 1.000 pesos. De los 1.000 pesos, bueno. ¿Qué problema? Pero eso fue una medida durante la pandemia. Claro, el problema hoy en día de Argentina es un problema estructural en sí. Un problema de falta de credibilidad. De una inflación que te está comiendo los tobillos. Entonces imagínate que yo te doy 10.000 pesos hoy, ¿cierto? Y vos estás bajo la línea de pobreza. Te doy 10.000 pesos para que aumentes el consumo, para que vivas bien. No vas a ir muy bien, pero tenés 10.000 pesos. Vas a seguir siendo pobre. Sí. El problema es que la inflación sigue subiendo. Y yo te sigo dando 10.000 pesos. Entonces, suponete que el mes que viene te doy 20.000 pesos. 30.000 pesos, 4.000, y la inflación sigue subiendo. Y vos decís, bueno, démosle la plata, demos plata, bueno. Eso es, bueno, démosle la maquinita y después arreglamos. No es así, es decir, no es emisión, yo te doy plata, y la emisión me sigue la inflación me sigue comiendo los tobillos, y ese es el problema. Mientras vos tengas una inflación o una falta de equidad muy alta, la pobreza es producto de eso, ¿me explico? Es producto de la falta de la imposibilidad de compra de las personas, la imposibilidad de ingreso, la imposibilidad de una persona tener trabajo por cierta restricción del mercado laboral, ¿me explico? O el desempleo de las personas es por eso, también por la imposibilidad de tener trabajo, porque las empresas no les conviene contratar, porque si contratan más, funden, o no sé si funden, o no sé si están en situación de quiebra, ¿me explico? Pero si no, que no contratan más porque quieren maximizar como nosotros, son personas como nosotros. Entonces, la solución, ¿cómo hacemos? Eso. ¿Cómo hacemos? Tenés el problema de inflación atrás. Vos podés darle planes sociales, podés dar ayuda alimentaria, podés dar lo que vos quieras. Pero si vos no puedes seguir bajando la inflación y seguir teniendo la incertidumbre esta total de la economía, es decir, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? No ayuda mucho. ¿Cómo decís que se puede bajar la inflación? Gran pregunta. Ya, desde la teoría, ¿no? Claro, es que ese es el tema. Vos te podés posicionar teóricamente donde más te parezca, porque también recordemos que es una ciencia social, la economía, sí. Pero es que tampoco hay soluciones mágicas, tipo, si hubiera un camino correcto ya lo hubieran tomado todos los países. Claro. No existe. No, claro, sí, el camino está visto, es decir, vos no... Hay varios factores importantes, bajo mi punto de vista, que son fundamentales para obtener una inflación, o por lo menos para anclar expectativas de las personas. Uh-huh. Anclar expectativas es decir, che, todos estamos viendo lo mismo. La primera política es, vos necesitas un banco central independiente, es decir, un banco central que no tenga dominancia fiscal, que no exista dominancia fiscal. ¿Y por qué? Porque el Estado sabe que bajo dominancia fiscal todos los desequilibrios deficitarios macroeconómicos los vamos a financiar con emisión. ¿Estamos? Esa financiación con emisión a mí me dice que, bueno, che, a mí nunca me van a bajar el déficit fiscal, ¿me explico? Entonces, mientras más dinero imprimís en la economía, más dinero ponés en la economía, uh-huh. Como decíamos hace rato, vos tenés tantos dólares, tantos pesos, y bueno, el tipo de cambio te sigue subiendo, y la inflación te sube. Porque las personas dicen, bueno, che, esto no vale tanto, como decía yo. Imagínate que tenemos 100 pesos acá. Uh-huh. Y en un momento a otro, viene alguien, entra por la puerta y dice, che, toma, tenés 500 pesos más, y yo tengo 500 pesos más. Viene otra persona, me da 4.000 pesos más y 4.000 pesos más. Tus 100 pesos dejaron de valer tanto como valían antes. ¿Me explico? Dejaron de tener un valor relativo tanto. Porque ya no valen casi nada en comparación a toda la plata que tenías antes. ¿Me explico? Eso es lo que pasa. La forma que el Estado, en vez de bajar el gasto público o subir impuestos, compensa los efectos fiscales, es mediante emisión. Es emisión e inflacionaria. Es emisión inflacionaria. ¿Y por qué? Porque las personas lo toman como algo permanente, como algo que el Estado va a hacer siempre, porque no tiene necesidad de llevar una economía saludable. Segundo punto, economía saludable. Un plan necesitamos. Necesitamos un plan que a mí me diga, che, vamos a hacer esto, de acá a 4 años. Claro, pero ¿qué pasa si ese plan, o sea, tampoco va a ser creíble si ese plan no funciona a corto plazo? Porque estamos acostumbrados a que en corto plazo se nos solucionen. Claro, esa es la idea. Cosas. Nosotros, muchas veces, la credibilidad pasa por eso de la dominancia fiscal. El problema grande que tienen muchas economías, no poder solventarla, no poder bajar la inflación. Fíjense que somos uno de los 4 países que tienen inflación alta en todo el mundo, y todos los otros bajan la inflación. Nosotros decimos, bueno,
¿Por qué nosotros no y ellos sí? ¿Qué? ¿Somos diferentes? ¿Somos raros? No, en realidad no. Nosotros muchas veces queremos hacer políticas que no se hacen nunca más. Es decir, no seguimos haciendo, por ejemplo, lo de la carne, que siempre digo. Pero vos necesitas, para bajar la inflación, un plan sustentable, factible y que a través del tiempo. Al mismo tiempo, ese plan sí o sí te tiene que tener en cuenta la no dominancia fiscal del Banco Central. También te tiene que tener en cuenta una estructura impositiva diferente, es decir, una rebaja de impuestos. ¿Por qué una rebaja de impuestos? Porque vos necesitas que las empresas inviertan, ¿me explico? Y si vos tenés tanto impuesto para las personas como para la empresa, y bueno, le estás complicando un poco la inversión a la empresa, a los productores. Entonces, bueno, ¿cómo bajas impuestos? Bajando el déficit fiscal y tenés que bajar un poco el gasto. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo mío y decíamos, che, con la estatización de la hidrovía de ahora, vos podés dar muchos planes sociales. En vez de tener esa plata, podrías haber dado muchos planes sociales. Por ejemplo, lo Vicentí, que decíamos, con esa estatización, en vez de eso, podías haber dado muchos planes sociales. Me explico, ese dinero lo podías dar a otra parte. No necesariamente tenía que ir ahí. Entonces, ok, te siguen subiendo los impuestos. Hoy en día siguen subiendo los impuestos. Y bueno, ¿y cuándo bajamos el gasto? ¿Me explico? ¿Cuándo bajamos el gasto no productivo? El gasto no productivo tiene efectos adversos no solamente de la economía de hoy en día, sino del crecimiento económico. ¿A qué te referís con gasto no productivo? Gasto no productivo es un gasto en diferentes, por ejemplo, en diferentes ramas de la economía que no necesariamente tiene una producción como contraprestación a futuro. ¿Me explico? Por ejemplo, que no volvería el dinero, digamos, claro, invertido. Sí, sí. Incluiría, por ejemplo, tener muchos cargos políticos. Claro. Muchos organismos. Claro, de gestión, todo eso. Entonces, también es muy, muy grande el concepto de gasto no productivo, dependiendo de la escuela, pero bueno, el más rápido concepto es ese, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es el plan? No sabemos, pero necesitamos saberlo. Es decir, hoy, en octubre, Argentina estaba en una situación sumamente favorable, es decir, había reducido la inflación, tenías el boom de la soja, había bajado el déficit fiscal, entonces nosotros decíamos, bueno, necesitamos que el gobierno haga políticas que nos lleven a un mejor puerto. Y por la elección esta se hizo todo lo contrario. Entonces, algo que pasa en las campañas de gobierno, cuando el gobierno sale a hablar, digo todos los gobiernos, sí, es que nos dicen, bueno, queremos bajar la inflación, queremos generar empleo, pero no te dicen el cómo. Ese es el problema que tenemos, es un gran problema que tenemos. Es que, claro, más vale, es que ese es el problema. Es que quizás ellos lo saben. Lo saben, pero no te lo dicen. Pero ¿y por qué no te lo dicen? En sí, por ejemplo... O sea, ellos tampoco confían en su plan. Claro, no, imagínate que yo te digo, yo soy un candidato a gobierno y hoy en día te digo, che, yo te voy a llevar a bajar la inflación. Pero necesito hacer un ajuste, o bajar tu impuesto, o bajar el gasto público, o bajar el gasto. Necesito hacer algo, ¿me explico? Y no te vota nadie. Mientras otro gobierno te dice, che, bueno, yo te voy a dar plata, todo, y... Nosotros pensamos mucho, decimos, bueno, pensemos que voy a tener más ingresos, pero las personas votan con el bolsillo. ¿Me explico? Las personas votan con el bolsillo y si vos le proponés que vas a bajar todo, pero en un futuro vas a tener menor inflación, y bueno, no te votan. Bueno, pero ya un poco sabemos los argentinos que alguna que otra medida se tiene que tomar, claro, algún ajuste se tiene que hacer para que podamos, por ejemplo, bajar la inflación. Entonces, ¿no sería más factible, siendo el gobierno, decir, sí, te voy a bajar la inflación, pero vas a estar 2 o 3 meses con, no sé, un ajuste... un ajuste de contadores, sí, en sí, pero no se hace. ¿Y por qué? Porque hay gente que se dedica a eso y dicen, che, no se hace. ¿Me explico? En sí, económicamente, todos sabemos que esta situación es insostenible. Es decir, la situación de la falta de credibilidad, la falta de que te presten de afuera, el gasto excesivo, el déficit fiscal enorme y la inflación que te está comiendo los tobillos. Me contabas que la inflación ha abarcado 4 generaciones con un porcentaje muy alto. Claro, por ejemplo, hay justo hoy veía un posteo de un profesor de la UBA, Víctor Rolova, que decía, bueno, la inflación... hace 4 generaciones vivimos en un régimen de inflación mediana alta. Hace 4 generaciones, es decir,
nuestros abuelos vivían en regiones mediano altas. Y nada, y no me acuerdo muy bien los números, pero tiraban, bueno, interanual, vos haces el promedio interanual, y tenías 80% de inflación. Uno de los grupos tenía 80% de inflación así, que vivió interanual. Entonces vos decís, ok, algo mal estamos haciendo. ¿Me explico? Algo de lo que venimos haciendo hace 4 generaciones está pasando mal. Y es eso. Y bueno, ¿han tenido el tiempo para saber qué es lo que se hace mal? No, es que el otro día porque estamos cada vez pisándonos peor, en realidad. Claro, no, estamos cada vez, es decir, es como como poner las piezas del dominó y empujar así, claro. Bueno, cada vez peor. Claro, es como el meme de los Simpsons ese que dice, bueno, ¿cómo salimos acá cavando? Sí, cavando, viste, que están en el hueco. Sí. Que no soy muy... Salí por el otro lado. Cavando, ¿cómo salimos acá? Siguiendo cavando, bueno. Es así, hasta que no se llega a un plan, que nosotros vamos, che, bueno, va a pasar esto, y que nosotros alineemos expectativas y sea un compromiso conjunto, es muy difícil esa situación. Es que algo que pasa también en nuestro país es que el gobierno que entra no tiene tanto tiempo para quedarse establecido y para seguir sumando. Digo, los 4 años se cortan ahí y son tan diferentes. La oposición, digo, se enojaron y votan a otro totalmente opuesto, después se enojan con ese porque es peor y vuelve. Entonces, así tenemos ciclos, digamos, tampoco es bueno 20 años como tenemos, por ejemplo, acá en Rivadavia, que tenemos el mismo color político. No es bueno eso, me parece. Claro. Pero, digo, las políticas de uno distan mucho de las del otro, entonces la gente se enoja y no te vuelve a votar. Que por ahí el tema... Al final los planes quedan... No es traer... una visión tan oscura, estamos en un pozo y vamos a estar cada día peor, sino que según el factor que lo analizás, a nivel económico sí, claramente hay un gran problema, pero depende de qué perspectiva sociológica la querés analizar. Digo, a nivel de derechos humanos hemos avanzado, a nivel de ecología hemos avanzado. Bueno, ahora acá estamos digo, no planteemos un futuro hiper mega oscuro que estamos en la sombra, porque es un bajón también para la gente escucharlo. Digo, el avance estuvo, páselo... Si bien ha cambiado un montón de diferentes tipos de gobiernos, hubo avance de tecnología, de exportación. Económicamente no, y... También no es... Y es la realidad, Facu, o sea... Sí, pero es multifactorial y social y tienen juegos también de geopolítica a nivel de que no es que el presidente, sea esto, sea Macri, sean unos inútiles, digo, pero plantea la solución. De las políticas, ¿no? Pero si ves la historia latinoamericana, decís, desde que se independizó Latinoamérica... Los Unidos de la Plata, como le quieran decir o lo que sea, digan, nadie nunca fue potencia, nunca nació un latinoamericano prendidito de foco que trae soluciones. Digo, por ahí es el contexto y es el sistema, y por ahí, si bien hay países pobres porque los países ricos necesitan que la existencia de países relativamente más pobres, porque si no ellos no podrían ser ricos, y hay todo un sistema que te hace a nivel social multifactorial, que te explica la situación en la que estamos. No puede ser que en todos los años de historia que tenemos, ningún país en toda Latinoamérica, en ningún momento de su historia, fue potencia. Digo, es que no es caso aislado y no es casualidad, y no es que los latinoamericanos... ¿no? Potencia que eras potencia. Sí, pero... Te puede haber ido mejor, peor, según en momentos históricos, pero no potencia. Claro, en sí. De tener peso real. Pero, por ejemplo, lo que yo apunto de esto, es la división en trabajo internacional, es decir... Hay países que se especializan en ciertas cosas, otros países se especializan en otras cosas, pero hoy en día, lo que estoy hablando yo de inflación, por ejemplo, vos vas a Chile y le preguntás a un chileno de 10 años, ¿qué es la inflación? Te va a decir, no sé. ¿Y por qué? Porque ellos lo bajaron de un golpe hace rato. Después, en términos sociales, pueden estar bien, mal... Pero ellos, ¿cómo bajaron el tema? esto? Pero si Chile tampoco va a ser potencia, digo, años claro. digamos, bueno, viste que están acá socialismo, no sé qué, no es un gobierno socialista, aclaremos eso, de un comienzo. Pero sí, bueno, más tirado a la izquierda, que lo podemos debatir según las perspectivas si lo analizás como un gobierno internacional o a nivel local, por el tema del peronismo, es que no lo puedes posicionar porque es un gobierno muy propio, muy nacional. Sí. Entonces, si lo pones en izquierda-derecha con los patrones internacionales, es muy difícil de explicarlo. Claro. Pero ponerle que más tirado a la izquierda, y tenés a Chile tirado más a la derecha, desde hace años. Digo, y tampoco fue potencia, entonces por ahí es multifactorial y no es la persona que está en la cabeza todo el problema. Claramente influye un montón y según quien esté, te va a ir un poco mejor, un poco peor. Hablas de geopolítica. Pero es multifactorial, pero te va a influir igual, digo. Es que somos...
Y por ahí no tienen inflación, pero tampoco tienen educación y te tenés que matar toda tu vida para poder ir solo a la escuela. Y después tenés la manifestación de decir, hubo un efecto dominó, un efecto mariposa, como le quieran decir, con chicos que intentaron ir en el colectivo gratis a la escuela porque le habían subido el precio del pasaje, porque no podían ir a la escuela, no podían viajar, y que llegó una revolución que ahora se está viendo escribir nuevamente la Constitución, gracias a esos chicos que se tomaron un tren gratis. Entonces decís, bueno, entonces por ahí no está tan bien como parece, y decís, bueno, años de derecha, no tienen inflación, tampoco tienen salud pública, tampoco tienen educación, y decís, bueno, tampoco son potencia, entonces no era nuestra solución la que planteamos, tampoco era la solución de ellos que planteamos, entonces parece que tampoco hay solución por esta cuestión multifactorial y compleja. Teoría del caos. Sí, no, la cosa es que vos tenés que entender la inflación como una enfermedad económica. Es decir, vos es lo primero a erradicar. ¿Por qué? Porque si no sabes cuánto valen las cosas, no puedes llevar a los chicos a escuela o lo que sea, no sabes cuánto valen las cosas. Entonces lo que se hizo en Chile en su momento, que acá es lo que estamos hablando nosotros, llegar un concepto, esto es lo que estamos hablando nosotros, decir, che, bueno, llega un gobierno 4 años, cambiamos. Bueno, ciclos. Claro, lo que se hizo en Chile en su momento fue, se firmó un acuerdo entre todos los partidos políticos, se firmó una constitución que dice, che, no podemos emitir más del 2% de la base monetaria por año. Pase lo que pase. Así se ve la inflación. Cayó totalmente. No, pero quedó perfecto el efecto sonoro. así. Para quienes no están viendo, lo escuchó, lo entendió perfecto. Se estrelló la inflación, bien. No, pero la inflación cae. Y después podemos hablar, bueno, geopolítica, eso yo no sé mucho, pero la verdad que lo primero, hoy en día, hablando de Argentina, después vemos si es potencia o no, hoy en día lo que necesitamos es eso, es decir, un plan. Es decir, bueno, nosotros podemos ser puede venir un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, puede venir quien sea. Eso es a lo que me refiero, que tengamos un plan que podamos seguir por años, cambie el color político o no. Eso es lo que necesita. Ese es mi cuestionamiento. Bueno, eso es lo que se hizo en muchas partes del mundo, eso es lo que se hace para bajar la inflación. Tener un plan que pase, nosotros lo mantengamos. Entonces vos le das una seguridad, le das un seguro a la persona, al consumidor, a tus hijos, a quien sea, que eso va a pasar. ¿Me explico? Que no se puede romper eso. En cambio yo voy a... Hagamos una constitución de la inflación. Claro, yo voy, me despierto a la mañana y veo que ponen lo de las obras sociales. Después me voy a dormir, me despierto otro día, veo que ponen algo de la carne, ¿entendés? Entonces, son medidas discrecionales que nosotros queremos tapar el sol con la mano de la crisis que se está viviendo y no es así, son parches. Porque hace años y años y años. Es que incluso lo que yo noto en Estados Unidos a simple vista y sin hacer un análisis sociológico hiper mega profundo que se lo merece, es que tienen un sistema político, siempre son 2 partidos los que se presentan muy similar acá. Tenés al elefantito o tenés al otro que es un burro, no sé. Republicano y demócrata. Exacto. Y si te pones a ver, si lo analizamos a nivel muy internacional y a grandes rasgos, terminan siendo 2 de derecha. Tenés una derecha un poco más violenta y otra un poco más tirada al derechos humanos, pero sigue siendo los 2 derechos. O sea, gane el quien gane, la idea era básicamente la misma, no había tanta diferencia. Sí, en sí, de Estados Unidos, la verdad que sí hablo mal y pronto. Pero... Mande fruta, hombre, si para eso estamos acá. No, pero la cosa es que... A ver, ¿cómo lo pensamos? Si vos tenés un gasto, lo que decía hace rato, imagínate que no queremos hacer política de derecha, ¿estamos? Que queremos hacer política de izquierda. Y queremos dar gasto social, vos querés mejorar el bienestar de toda la sociedad. La sociedad, en sí, en la economía, hay un trade-off. Trade-off es un intercambio, es decir, sube uno bajo el otro entre eficiencia y equidad. ¿Qué es eso? Eficiencia es la mejor utilización de los recursos, de las cosas, de los recursos que tenemos del Estado, de las personas que vienen recursos, y equidad es la mejor distribución. Bien, que no significa igualdad, digamos, sino que lo que yo iba es ya que estamos intentando plantear soluciones muy hipotéticas, muy teóricas, por supuesto, la solución era plantear un modelo o un plan a futuro largo, sinceramente, a futuro, que sean más o menos, y no importe si cambian o no el partido político, que más o menos la idea económica sea algo similar, o al menos que siga unos parámetros, decir, bueno, no sé si ganó la elección el que yo quería que ganara, pero sé que la idea más o menos es relativamente similar, y me parece que por eso traje a Estados Unidos, porque es un poco el planteamiento, digo, si bien ganaba Trump o ganaba Biden... Gobiernan mucho
mucho geopolíticamente, digo, más allá de eso... Y por algo seguimos utilizando el dólar como moneda y su idea de economía era básicamente la misma, o sea, no había tanta diferencia. Había más diferencia en lo social por ahí, Claro. pero a nivel económico era, o sea, sabías que te cambiaban el presidente y igual nosotros íbamos a ir comprando dólares Bueno, para eso es asegurar. lo que te digo yo. Por ejemplo, vos vas a Estados Unidos y ¿qué tenés? Independencia del Banco Central. No se llama Banco Central, la Fed. Pero tenés independencia, tenés un plan, vos sabés que el Congreso te deja tanto déficit fiscal. Hoy en día tiene un problema ahí con la inflación en sí, pero es algo de lo que van a por salir. De lo que van a por salir. Es decir, Claro. tarde o temprano van a por salir porque tienen una estructura atrás. Es decir, es como construir una casa, ¿cierto? Ujú. Nosotros necesitamos las bases y en realidad nosotros queremos empezar por el techo. Y bueno, Ahí está, bien. ese es el problema. Vos querés empezar por el techo y cada gobierno que viene te cambia el techo. Y te dice, che, este techo no me gusta así, me gusta Y no así. cambian la estructura. Claro, y se te va cayendo. Y caemos de vuelta, vamos al default, volvemos a hacer el default, devaluamos, la gente te corta la calle, tiene el paro y bueno. Y si nos seguimos pegando contra la pared. ¿Y por qué? Claro, y es lo que decía recién, si no está esa credibilidad, es difícil. Claro, ese es el problema en sí. Es un gran problema hoy en día. Es un gran problema hace rato, es un gran problema. Y hoy en día se plantea la situación de decir, che, tenemos un problema estructural. Uh-huh. Que ya no es de un gobierno a otro, sino que es un problema estructural de falta de credibilidad hacia un gobierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, eso. Bueno, no se hace hoy en día por las políticas que tenemos hasta las elecciones, ¿explico? Después de la elección no sé cuánto. En sí, hoy en día se estiman que el crecimiento este año va a ser 6%. El problema es que... ¿El crecimiento de qué? De la economía. Bien, de PBI, digamos. Sí. Okay. En sí hoy te lo puedo decir, pero imagínate que después de las elecciones te sueltan el tipo de cambio, te cae una recesión. Sí, o te cae una nueva cepa, claro, un nuevo virus. Entonces no sabemos nada, ¿entendés? Hoy en día se pronostica un 6%. Por eso los pronósticos son de atrás para adelante y bueno, hoy en día te lo puedo decir, mañana no sé. Lo explico por eso. Hay una pregunta que te quiero hacer. El tema de los bitcoins, las monedas virtuales. Ah, pero eso es muy amplio. ¿Podemos sí, dejar... no, pero para meter el... ¿Podemos hacer una moneda que en todo el mundo sea la misma? Que no esté ¿Qué en ningún ¿qué pasaría? estado. Nosotros Claro. la haríamos diferente. Claro, sí. Tendríamos otra moneda. Tendríamos otra parte. Traían los mismos problemas. Paralela. Ellos no aprendían. Ellos llevaban los mismos problemas a otro sistema nuevo. Bien. Sí, hoy en día el Bitcoin o cualquier moneda criptomoneda no puede reemplazar al dinero. Hoy en día, acá, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque vos para reemplazar el dinero necesitas diferentes circunstancias. Bueno, unidad de cuenta, reserva de valor, también necesitas que sea fiduciario. Bueno, el problema es que, unidad de cuenta, yo te puedo pasar, unidad de cuenta es que yo te puedo pasar algo de dinero, ¿me explico? Y que te pueda pagar algo. Bueno, eso se puede hacer. El problema es que no tenés una entidad atrás del Bitcoin que te solvente, que te diga, che, el Bitcoin va a mantener estos valores y estos valores. No es fiduciario. No tenés un banco central, por así decirlo, del Bitcoin que te diga, che, un control o un sistema. ¿Por qué? Porque es una caja de seguridad. Es decir, vos vas, tenés un operador, compras los Bitcoin o compras, no sé, Ethereum, creo que se llama, compras y te lo llevas. ¿Entendés? Hay una compra-venta anónima entre dos personas, compras y llevas. No tenés una entidad que te respalde el valor del Bitcoin o el valor. Uh-huh. Fíjate que nosotros decimos, bueno, va subiendo bajando, pero va subiendo bajando según la expectativa de las personas, según lo que creen las personas, ¿me explico? Por ejemplo, el otro día que apareció Elon Musk y dijo, che, sube el Bitcoin. Con un tweet. Y vos decís, igual con un tweet también la bajó un montón y perdieron. Y vos decís, che, ¿por qué pasa esto? Y bueno, porque eso es algo volátil que no tiene una entidad atrás. Entonces, hoy en día... Sería como un mercado, como comprar dólar en paralelo, ¿puede ser? Y un poco más complicado porque un tweet no te tira el dólar, ni el paradero ni el oficial. Y acá es no sé que sea un tweet del arbolito ese que te vende ahí. Claro, un Snapchat. Pero imagínate la inestabilidad que podés ganar millones en un día o que un tweet de una sola persona que prendió el teléfono, lo desbloqueó, escribió, che, no me gusta tanto esto y se cayó un montón de dólares. Así. Hoy en día este tema que acabas de tocar es un tema fundamental en la economía, en la investigación también. Es decir, bueno, ¿qué nos espera de las criptomonedas del futuro? Creo que hay un trabajo de Grimm sobre esto que dice, bueno, hoy en día no es una criptomoneda, no es una moneda que podemos usar como moneda del día a día. Uh-huh.
por el simple hecho que no tiene un respaldo atrás de eso. Bien. Entonces, bueno, Sí, pero ya cuando hay un respaldo atrás empiezan de nuevo los problemas. Es como está planteando todo un nuevo sistema monetario, también Sí. es una nueva forma de hacer economía. Claro, hay mucha gente que habla de esto acá en Argentina. Yo lo recomiendo mucho, hay un profesor mío de la casa de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas, se llama Sebastián Katz, la otra vez dio una conferencia sobre esto muy interesante. ¿Sabés si la podemos encontrar en internet o en Sí, YouTube? buscan Sebastián Katz, ¿Cómo se escribe Katz? K-A-T-Z, Bien, y Bien, Katz. creo que es para Nuevo Espacio la hizo, está en YouTube. buenísimo. Solamente. Él habló sobre, bueno, qué va a pasar hoy en día, qué va a pasar con todo esto. Y bueno, cada uno tiene diferente, se armó un debate y todo, pero cada uno tiene diferentes posturas. Lo que se plantea hoy en día es eso. Hoy en día no es una moneda, es una forma de trasladar ahorro al futuro, pero no es una moneda que yo diga, che, bueno, voy ahora al kiosco de la esquina y pago con un Bitcoin. La señora me va a mirar, ¿qué es un Bitcoin? Me decía la señora. Y digo, no, entonces no, ¿entendés? Claro. No No compras un quiero un alfajor. Bitcoin si no tengo el banco de alguien que me respalde. La verdulería digo, che, toma un Bitcoin. La ¿Qué es el verdulería. Bitcoin? ¿Entendés? Bien. Entonces, ese es el problema. ¿Se entiende? Ujú. Como Sí. que tampoco hay estudios muy profundos todavía. Es que es nuevo O sea, todo esto. ujú. Es nuevísimo. Perfecto. Sí. Bien, Y hay ¿me datito de color que nada que ver con el tema económico, pero actualmente el sistema que está manejando al día de hoy, Bitcoin sobre todo, porque es la más fuerte entre todas las criptomonedas, contamina a nivel ambiental bastante. Ah, sí, Al bueno. estar en es un espacio. Otra rama digital. totalmente diferente, Claro, es pero que datito de color. Es porque vos, viste, cuando haces Bitcoin, Sí, o sea, por minar. necesitas seguir sacando Bitcoin, ¿me explico? Sí. Minar es como extraer Bitcoin de Ujú. algún lugar. Y eso trae mucha energía. Claro, Entonces- movimientos en el Claro. Entonces es un Con problema una solución ecológico. muy Es decir, simple, igual, vas a energías renovables, el tema es que necesitas todo un sistema Claro. que lo avale. claro, Pero bueno, es una el problemática el día de futuro, hoy. es decir, es el futuro tanto, no sé si será una moneda o no, pero es el futuro en investigación económica, es el futuro. ¿Y por qué? Porque toca muchas aristas. Toca arista ambiental, toca arista monetaria, toca arista social, toca arista de los ahorros de las personas, del consumo. Entonces, es el futuro en decir qué va a pasar. ¿Me explico? Ujú. Es igual que la renta universal, que es el futuro también, o por ejemplo, los impuestos al carbono. Hoy en día todas esas cosas. El otro día hicimos un video en Instagram, no sé si lo has visto, sobre cómo el sistema productivo argentino Sí. favorece a que haya calentamiento global o cambio climático. ¿Hay estudios económicos fuertes sobre esto? Mande chivo, Sí, ¿dónde sí. encuentro el video, Anto? Sí, El video en ciudad 90.5-oficial, que es nuestro Instagram. Bien. Sí, hay mucha gente que se dedica a esto hoy en día. Entre ellos, bueno, Carlos Romero, de la UBA, Priscila Ramos. Tienen todo un centro de investigación en el IEP, que es un Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la facultad, que ellos se dedican a ver, bueno, los desechos de carbón, se dedican a ver la diferente implicancia económica también de la contaminación. Y bueno, tiene mucha gente, tiene mucho trabajo, tiene mucha gente trabajando con ellos también, Martín Breikhoff, está Belén Castillo, está mucha gente trabajando ahí. Es decir, bueno, ¿qué es el futuro? Es decir, cómo la contaminación de diferentes sectores, de Salta, Pampa, todo eso, cómo termina afectándonos, ¿no? Cómo termina afectándonos a término de bienestar social. ¿No? Bien. Entonces hacen modelos computados, hacen mucha matemática. Buenísimo. Pero hay gente trabajando en eso. Es más, uno de los últimos premios Nobel ganó el premio Nobel por ecología. Bien. Es decir, por crecimiento sostenible ecológico, Nordhaus. Ganó el premio Y es un Nobel por eso. economista. Es economista. Y gana el premio Nobel de Economía por eso. Entonces, es pensar, bueno, es un problema de hoy en día. Es decir, es un problema que tengo que resolver. Cómo la economía y la ecología se tienen que unir, amigar, ir por en así decirlo, concordancia. ¿entendés? En concordancia. Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Se entiende? Bien. Bien. Buenísimo. Rodri, estamos llegando al final. Nos abriste un Llegamos. montón de puertas, nos quedamos con 1000 Realmente. preguntas. Esperamos Sí, tenerte nos acá la quedamos con próxima todo el semana. tema de Mendoza. ¿Te parece que la Sí. próxima vayamos ahí? Bueno, sí, Nos sí. encantaría, nosotros podemos seguir así toda la tarde, pero llevamos 1 hora 20 minutos de entrevista. Es una película de Marvel esto. Oscar Mila ahora no entiendo cuando se Oscar entrevista Mila que se sola. ceba. Después Bueno, Antos tiene que desgrabar toda esta entrevista. No. Te toca a vos. Sí, la tenés que escuchar todo y escribir. No. 20 minutos habíamos dicho. Bueno, 1 horita más, 1 horita menos. ¿Qué vamos a hacer? Está devaluada nuestra hora como el peso devaluada. argentino, entonces no pesa tanto.
Bien, Rodri, gracias por tu tiempo. Fue un placer escucharte y te esperamos más veces acá en el estudio de Ciudad FM. Tenés la invitación. Sí, muchas gracias. La verdad que me divertí bastante. Muchas gracias por la atención de siempre. Y bueno, sí, yo estoy disponible para cuando deseemos, coordinemos entre los tres, así que no te preocupes. Perfecto, entonces. Lo vamos a agregar. Por supuesto. Si ya nos cebamos. ¿Cuánto necesitábamos una charla de economía? Hasta hoy no me había dado cuenta cuánto necesitábamos una charla de economía. Hasta hoy me di cuenta lo poco que sabía. Fue largo igual porque fue como una introducción también. Claro. También conocimos a Rodri, es la primera vez que viene acá al estudio, hablamos un poco de él. Vamos a cerrar esta sección de economía con Rodrigo Martín, licenciado en economía de la UBA, que lo esperamos. Investigador y profe. Y va a realizar una maestría en octubre. En Harvard. No, Harvard no. Ah, bueno, pero también tenemos eso. Ese es el otro paso. Ojalá, sí. Ojalá en el futuro. Ojalá. No me mufen así, ojalá. Ah, sí. Bueno, tocamos madera, muchachos. Sí, toca madera. Me la acabo de mandar entonces. Bueno, es que tuvimos toda la introducción hablando de Harvard, bueno. Nos sentimos culpables y después... No, va a ser el siguiente paso después de la maestría. Sí, aplicar algún doctorado afuera. Así que bueno, esa buenísimo. Es la idea. Vamos a cruzar los dedos, a prender la velita entonces, que pasamos un palo santo para limpiar las malas vibras. Gracias, Rodri. Cerramos esta sección y seguimos con más Mañanas de Ciudad acá por la 90.5.